Arrancamos el programa hablando de la situación de violencia que vive la ciudad. Como dijimos, 3 crímenes en las últimas horas, pocas horas nomás, ¿no? De 3 crímenes, 3 personas que perdieron la vida. Lo que sumado al homicidio de Agustín de la Encina, asesinado a facazos el lunes en la cárcel de Piñero, suman 4 personas fallecidas o asesinadas. Vamos a hablar con el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos Delfrade, para que nos dé su parecer al respecto. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, Antonio, un gustazo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, gracias por atendernos. Buen comienzo de año. Igualmente, Antonio. ¿A qué se debe este recrudecimiento de la violencia, Carlos? Lo que habíamos dicho, ¿te acordás que habíamos dicho que estábamos en un paréntesis de reducción de homicidios, pero que eso no equivalía a haber recuperado los barrios desde la institucionalidad democrática de las organizaciones de los barrios, desde los clubes a las asambleas populares, a las parroquias, a los templos evangélicos? No se trataba de eso, sino simplemente de una serie de patrulleros que se ponía allí, que quizás tenían menos corrupción que los anteriores, pero que eso terminaba siendo un paréntesis y efectivamente eso iba a estar pendiente de un hilo, que era cuando se matara a alguien importante. Eso sucedió el 9 de noviembre, cuando lo mataron a Pillín Bracamonte y al Rana Tardo. A partir de ese momento nosotros le dijimos al propio gobernador, al propio ministro de Justicia y Seguridad, que empezaban otras densidades, porque seguía habiendo poder de fuego en las bandas. Ya se había demostrado de forma dramática en marzo del año pasado con el asesinato de los trabajadores, y me parecía que eso iba a volver a tener un panorama de nuevas violencias, para colmo con signos de viejas rencillas, Antonio, porque en los dos casos que vos mencionás, el caso de lo que pasó en la Sexta, especialmente con una de las mujeres, vinculada directamente a René Ungaro, que es un hombre que siempre estuvo vinculado a Alvarado, y el asesinato de este hombre en Piñero, también vinculado a Alvarado, me parece que vuelve a reactivar las viejas peleas entre las bandas y las pandillas vinculadas a Alvarado y las bandas y las pandillas vinculadas a los monos, de acuerdo a lo que se puede leer con las primeras investigaciones judiciales. O sea, estamos hablando de las mismas bandas, no de subbandas ni de nuevas Sí, no, bandas. son Son las mismas. subbandas, pero con viejos intereses, porque lo que realmente interesa, Antonio, es el flujo de dinero. ¿Quién garantizaba a partir del año 2012 el flujo de dinero para las bandas narcopoliciales barriales? 4 organizaciones: Los Monos, Alvarado, Luis Medina y Los Pillines, 2012. Eso a partir del 2014 se astilló, se rompió, especialmente a partir del 2013, que fue el asesinato del Pájaro Cantero. Y después del 2017 empezaron a haber pandillas que empezaban a surgir, porque al estar presos sus principales cabecillas, se empezaban a multiplicar. Nosotros a fines del año pasado dimos cuenta que públicamente ya habían aparecido por lo menos en Rosario aproximadamente 70 bandas narcopoliciales barriales, nombrados como cosas diferentes a partir del trabajo que se hizo con esto de la ley de microtráfico, que nosotros votamos en contra, porque es eso, es desarticular determinadas cuestiones, pero sin explicar nada de dónde vienen, de dónde sacan la droga, de dónde sacan las armas, a dónde va el dinero, y eso genera la permanente aparición de nuevas bandas. Entonces, en medio de ese panorama, estos asesinatos tienen ese hilo conductor a esa historia de por lo menos de 13 años en la ciudad de Rosario, desde, si querés, del 2012 en adelante. Se terminó ese equilibrio tácito y no tan tácito, según dicen algunos, que había, por el cual, bueno, se seguía vendiendo productos estupefacientes, porque cualquiera de cualquier barrio te va a decir que esto sigue, que esto continúa. Sí. En todo caso, Cada vez hay más droga en los barrios. claro, Cada vez hay más en droga. todo caso continuaba sin sangre, ¿no? Algunos hablan de un Pero, pacto. claro, Pero pero bueno, eso terminaba, ¿te acordás que eso termina? Nosotros habíamos dicho, eso termina cuando empieza a aparecer la necesidad de dinero de las bandas. ajá. Y empieza entonces la disputa por territorio. Eso se termina así, por eso es un pacto falso, siempre fue un pacto falso. Eso se puso en manifiesto en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, en América Latina de los años 90 en adelante.
es el pacto del doble comando, como se denomina, siempre por abajo, porque estamos hablando de lo que pasa en los barrios. Lo que pasa por arriba es intocable. El capitalismo jamás va a ir en contra del narcotráfico, del contrabando de armas, de la trata de personas. Es no, al contrario, absolutamente, se nutre de ello. Forma parte de eso, se nutre de ello. Así que lo que es evidente, lo que queda claro es que eso era, la verdad, una especie de paréntesis, que no le gustaba esta frase ni a Cocosioni ni a Puyaro, pero lo cierto es que esto está demostrando que efectivamente era un paréntesis y que claramente después de un asesinato de alguien tan fuerte, tan pesado, por donde circulaba tanto dinero, individualmente expresaba una enorme cantidad, un océano de dinero de la economía ilegal que tiene la ciudad de Rosario, como era Pichín Bracamonte, se iban a mover piezas, y eso es lo que está pasando. Se puede concluir, siguiendo al decir habitual de los barrios, que lo que promocionaban Puyaro y Milei como la pacificación de Santa Fe, como el fin de los asesinatos, era humo, era fulbito para la tribuna. ¿Se puede concluir eso? Todavía lo que podemos decir es que la reducción de homicidios es real, por lo tanto no era humo, eso de la reducción de homicidios. El tema de lo que sí era humo, que se había logrado la paz o la tranquilidad, eso sí es humo, eso sí. La reducción de homicidios es una parte. Ahora, si después en los barrios no aparece el trabajo, Antonio, ¿de qué van a vivir los pibes? Y ahí empieza la mecánica absolutamente perversa de todo esto. Pero ¿sabés lo que supongo? Que esto también le viene bien al gobierno de Milei y al gobierno de Puyaro, porque esto va a agitar de nuevo lo que ya volvió a decir este increíble ministro de Defensa que padece la Argentina, que es Luis Petri, que vuelve a insistir sobre la idea de que el ejército se convierta en una policía nacional, como pasó en México, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Ecuador, con un resultado desastroso. ¿Pero para qué le sirve eso? Le sirve para el control social. Con la excusa de la seguridad interior, ¿no? Claro, con la excusa del combate al narcotráfico, le meten miedo a la población que no salga a la calle, con esto, viste, que permanentemente promocionan la cantidad menos de piquete que se hicieron en la Argentina. Eso en realidad lo que están mostrando es poder, infundir miedo y generar la idea de que no va a haber protesta. Y para eso le va a servir bárbaro la excusa del narcotráfico, y me parece que vamos camino a eso. Año electoral del 2025, por ende hay que financiar las campañas políticas, por ende no son baratas. Por ende no son baratas. $100.000, me decía gente que maneja este tema de la imagen pública desde ahora hasta las PASO, si querés ser candidato a concejal, $300.000 desde ahora hasta las generales. Ningún empresario, buen hijo de vecino, creo que tiene esa plata, por más que te quiera mucho algún candidato. ¿Tiene que ver esto, de alguna forma, este recrudecimiento de la violencia, con la necesidad de la política de nutrirse de los dineros calientes o de los dineros oscuros del narco? Ojalá tuviera algún tipo de información para respaldar esa idea. No la tengo, Antonio, así que lo que te puedo decir es que eso tiene lógica, pero no tengo ningún indicio real sobre que eso puede existir. Lo que sí queda claro que, insisto, hay un 50% de economía ilegal en Rosario, en Santa Fe, en la Argentina. Esa economía ilegal se nutre de dineros ilegales. Y ese dinero generalmente siempre aparece, porque en realidad las grandes empresas tienen varias contabilidades, como los clubes de fútbol. Siempre digo que la cancha chica del fútbol demuestra cómo funciona la cancha grande de la realidad. Así que ese dinero para los partidos grandes tradicionales que van en esa dirección de lo que lamentablemente va al mundo, me parece que ellos los van a tener. Nosotros vamos a tener que sacar créditos personales como siempre. Te agradezco enormemente este contacto, Carlos. Buen año. Igualmente, Antonio, hasta cualquier momento. Muy amable. Adiós.